Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Dios le bendiga. Un saludo este día, este inicio de semana, este día lunes es un día maravilloso, un día de bendición, un día siempre tiene que creer y declarar un día de propósito, encauzar este día al propósito de Dios, al propósito divino y declarar en este día que lo que no ha pasado va a pasar, lo que no ha sucedido va a suceder y que Dios está listo para enviarle la lluvia temprana, la lluvia tardía. ¿Qué es la lluvia temprana? Los planes que Dios ha traído a tu corazón, donde Él concederá los deseos de tu corazón, los planes que están plasmados ahí, los planes que están esperando la autorización de Dios, los planes que están esperando a la economía, los planes que están esperando ese mover sobrenatural de Dios. ¿Y qué es la lluvia tardía? Los recursos, los accesos, las personas, las conexiones. Cuando la lluvia temprana viene, hay propósito, hay destino, hay planes, hay inversiones, hay viajes, hay reuniones de planeación. En esa es la lluvia temprana. Y la lluvia tardía trae esa provisión en el ámbito que se necesite. Esa es la lluvia tardía. Tenemos que saber orar cuando usted ya tiene la lluvia temprana, cuando usted ya tiene los planes, cuando Dios ya le habló qué va a hacer, qué tiene que hacer, en qué asignación se tiene que preparar. Usted ya tiene la lluvia temprana y la lluvia tardía traerá los recursos para financiar, sostener y establecer eso y que dé fruto lo que Dios le ha hablado, lo que Dios le ha establecido. Tiene que orar correctamente para que las cosas sucedan bien. La Biblia dice que no recibes porque pedís mal. Tiene que pedir de acuerdo a la revelación de la palabra. Cuando no tiene revelación de la palabra, no va a ningún lado, no va a ningún acceso, nada va a suceder. La palabra en el libro de Amós dice: Jehová Dios no hará nada en la tierra. No dice que en un tiempo, está hablando siempre. Jehová Dios no hará nada en la tierra sin que lo revele, sin que lo muestre antes a sus siervos, los profetas. Cuando Jesús viene a la tierra, Él está diciendo: yo no hago nada que no vea hacer al Padre. Yo solo hago lo que Él me revela que yo tenga que hacer. Tenemos un Dios, tenemos una palabra, pero tenemos una guía cada día. Por eso tenemos que estar en esa oración, por eso que tenemos que estar en esa conexión con la presencia de Dios. Y Dios siempre nos va a estar dando dirección a todo lo que hacemos. Bienvenido a esta serie de el poder del pacto, los beneficios del pacto, todo lo que estamos viendo. Ahora vamos a ver qué es lo que produce es el pacto, lo que se produce, lo que se crea. Escúcheme bien, Dios siempre está creando, Dios es creador. La Biblia enseña que desde que Él aparece en los registros del Génesis, Él es creador. Él creó los cielos, Él creó la tierra, Él creó al primer hombre, Él crea todo, ¿sí? Y nosotros, siendo hijos de ese Dios, tenemos el ADN para producir lo que los ojos no han visto, lo que la ciencia médica no garantiza o no está ahí, lo que la economía, escuche bien, aún podemos crear economía. Y hay gente que puede decir: no, somos hombres de fe y nosotros no podemos crear nada. Eso no es de Dios. La economía se puede crear. De pronto Jesús dijo: tire el anzuelo y el primer pez traerá en la boca una moneda de oro. La moneda fue creada, es imposible, no ha vuelto a suceder. Yo no he escuchado que alguien haya pescado y encontró entre sus peces, entre la pesca, entre las redes, encontró una moneda de oro. No ha vuelto a suceder. Escuche bien, porque solo se crea bajo un pacto, se crea bajo un ADN, se crea bajo una misma esencia y presencia del Dios vivo, del Dios poderoso. Elías creó un caos en toda una nación por 3 años y medio. Declaró una palabra y creó un tiempo de crisis impresionante, de sequía, de muerte entre los animales, entre el ganado. O sea, una nación entera entró a un tiempo difícil porque un hombre creó una atmósfera sin lluvia en ese territorio. Entonces hay una habilidad, hay un poder de crear en los hijos de Dios, en aquellos que están sellados o marcados bajo un pacto
poderoso con el Dios de Israel. Hemos estado viendo toda esta serie. Usted puede ir y ver cada una de las prédicas que están registradas en nuestro canal de YouTube y le aseguro que le va a beneficiar, le va a bendecir, le va a accesar y usted pueda tomar decisiones diferentes. Hoy tenemos que tomar decisiones diferentes. Cuando viene un huracán, un terremoto, las autoridades y los gobiernos tienen que tomar decisiones. En México existe el ejército para tomar decisiones. Tienen que el plan de N3, el plan de la contingencia, tienen que crear lugares de refugio donde la gente que va a ser dañada, sacada de sus hogares para ser resguardadas. Escuche bien, todo mundo tiene planes, se prepara, Dios tiene planes, se prepara, entonces tenemos que estar preparados para todo lo que Dios está haciendo. Y dice la palabra en Génesis 17:15, vamos a ver qué crea el pacto. El pacto crea cosas que no existen, que no existían y que no van a existir. Y le aseguro algo, hay gente que ha orado, yo he orado con mucha gente, por años hemos orado, hemos hecho vigilias de oración, 40 días de oración, hemos ayunado. Al principio del año entramos en un ayuno de 21 días, volvemos a ayunar y siempre es un deleite para nosotros ayunar, pero el ayuno no tuerce el brazo de Dios, un ayuno no va a torcer el brazo de Dios. Dios es fiel a su palabra y la palabra revela que Dios es un Dios de pactos, y vemos a Abraham y vemos a David, ellos haciendo pactos. ¿Cómo puedo decir que el Dios de Abraham es mi Dios si yo no creo en los pactos, no me muevo en pactos? Necesito que ese Dios de Abraham se manifieste y tener la experiencia que Abraham tuvo con ese Dios. Ver la mano de Dios poderosa venir a mi vida, venir a mi casa, venir a mi economía, a mover los recursos, a crear cosas que no existían. Necesito yo urgentemente, y creo que muchas personas que me están escuchando necesitan que Dios urgentemente entre, irrumpa y establezca una presencia, un beneficio y una bendición como la que entregó Abraham. Así que Génesis 17:15 dice, dijo también Dios a Abraham, ¿qué hace el pacto? En el pacto Dios habla contigo, en el pacto Dios envía profetas como con David, en el pacto la voz de Dios accesas rápido, Él te previene. En el pacto que nació Jesús, escuche bien, aparte de venir del oriente, estos tres personajes a traer riqueza, a traer oro, incienso y mirra, escuche bien, porque hay mucha gente que defiende conceptos que no están correctos en la palabra, como defender que Jesús nació pobre. Jesús nació en un pesebre porque el hotel o el mesón estaba lleno, pero ellos tenían economía para pagar una habitación. Pero escuche bien, Él nace e inmediatamente hay una asignación de oro, incienso y mirra, porque en el pacto la asignación es la riqueza, la asignación es la provisión, y la riqueza de Dios está medida en un metal llamado el oro, que es donde se basa las naciones enteras, su poder, su poderío o su riqueza. Y en una de las prédicas yo comenté esto, que si las calles donde Dios está, o la ciudad divina, o la ciudad celestial, como usted le quiera llamar, si las calles son de oro, mi pregunta, ¿de qué serán las habitaciones? ¿De qué serán las casas? ¿De qué serán las mansiones? ¿De qué serán las residencias? Jesús dijo, yo voy a preparar morada para ustedes, yo voy a asegurar ese lugar donde van a morar. La Biblia dice, hay una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Si Salomón construyó ese templo para Dios tan exuberante, exagerado, y si no estuviera registrado en la Biblia y no viniera el linaje de David y todo lo que nosotros vimos, le aseguro que mucha gente estuviera diciendo, Salomón es un hombre
en vanagloria. Construyó un templo para Dios y Dios no es vanaglorioso. Entonces, ¿por qué Dios vino a llenar el templo con su gloria? Ahí se hace pedazos un espíritu religioso, un espíritu que condena que el pueblo de Dios esté rico, prosperado, esté ensanchándose, esté viviendo correctamente en la tierra. Ahí no cabe, ahí se hace pedazos cualquier concepto de religión. ¿Cómo es posible que Salomón construyera ese templo tan lleno de lujo, tan exuberante? Dice, forrado en oro ese templo. ¿Y cómo es posible este concepto? Este concepto es fuerte. ¿Cómo es posible que Dios, sin adoración, sin alabanza, llenara ese templo con su gloria? Escuche bien, si las calles son de oro, ¿de qué serán las casas que hay en el cielo? Entonces, la voluntad de Dios, la voluntad divina, es primero la salvación de nuestra alma. Pero si el todo del asunto en venir a la tierra Jesús y salvar nuestra alma fuera todo el asunto, no tendría caso vivir más tiempo. Nuestra alma estaría salva y al otro día podíamos decir al Señor que nos llevara de acá. ¿Para qué quedarnos en la tierra si fuera todo el propósito? El asunto era salvar nuestra alma, liberarnos de los pecados, confesar nuestros pecados, ser nueva criatura en Cristo. Y ser nueva criatura es pensar como Él piensa, es saber que estoy listo para los conceptos que Él tiene, estoy listo para que la palabra se haga viva, estoy listo para que la palabra me abra nuevos territorios, me abra nuevos accesos, estoy listo para empoderar en la palabra porque he nacido de nuevo. De otra forma, simplemente hice una confesión de pecados, pero los conceptos no cambiaron. ¿Cómo es posible que a Pablo le cambiaran los conceptos? ¿Cómo es posible, escúcheme bien, que Eliseo cambiara los conceptos de ser hijo de un campesino a ser el hombre de la doble porción de la unción que en ese tiempo existía? Entonces necesito resetear, necesito reformar mis conceptos. El apóstol Pablo dice, renueve la manera de pensar y revístase del pensamiento que hubo en Cristo Jesús. Y revisa los evangelios y se va a dar cuenta que Jesús no va donde usted va. Jesús no piensa como usted piensa y Jesús no hace lo que nosotros hacemos. Jesús se predica un evangelio del reino y lo demuestra con poder. Entonces tenemos que recurrir que en el tiempo de vida que nos queda, hacer lo que Él estaba haciendo. Y lo más tremendo, Él dice, cosas mayores harán. No les admito hacer lo mismo. Necesito y demando cosas mayores donde me puedan glorificar y glorificar al Padre y que haya valido la pena el sacrificio en la cruz. Ese concepto es un concepto que concluye el apóstol Pablo. Dijo también Dios a Abraham. Dios está hablando con Abraham. Y